de su Santo Espíritu. En la Nueva Versión Internacional, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Acá el apóstol Pablo nos revela, no solo a los corintios, sino también a nosotros como oyentes y como creyentes, acerca de la libertad del creyente. ¿Qué es lo que el creyente debería hacer y qué es lo que el creyente no debería hacer? Muchas veces tenemos el concepto de que estas dos palabras, estos dos términos no van de la mano, libertad y creer, porque creemos que inmediatamente al seguir a Cristo, al aceptarlo como Salvador, ya no podemos hacer nada. Y solo hay reglas y reglas y reglas y perdemos libertad. Y no se trata de eso. Cuando Dios liberó a su pueblo, lo liberó de la esclavitud, lo sacó de vivir en un yugo de esclavitud en el cual ellos no tenían derecho, en el cual ellos sufrían, en el cual ellos no tenían libertad porque no tenían propiedades ni bienes, ellos no tenían derecho a expresarse libremente, no tenían derecho ni siquiera a descansar, a su alimentación. ¿Por qué? Porque ellos estaban sometidos a una autoridad impuesta. Ellos no eligieron ser esclavos de los egipcios. Los egipcios vinieron y al ver que en este caso el pueblo se iba extendiendo, iban siendo ellos cada vez más, entonces se levantó un rey, un faraón, que no reconocía el nombre de José. A él poco le importaba lo que José había hecho por el pueblo de Egipto, y él vino y se levantó y tomó la decisión: este pueblo es un pueblo extranjero y es más que nosotros, tomemos pues su fuerza para enriquecernos a nosotros mismos y tomar un poder, autoridad y control sobre sus vidas, sobre sus decisiones. Entonces cada día que ellos se levantaban con el único propósito de trabajar de manera obligatoria para no morir en manos de los egipcios. Ese era el concepto de la esclavitud. Ellos tenían sí o sí que cumplir por un propósito, pero Dios viene y ve, por amor a ese pueblo, ve la aflicción de ellos y levanta a Moisés. ¿Y lo levanta para qué? Para que pueda liberar a su pueblo, para que la mano de Dios se manifieste a través de él, y lo extiende, en este caso lo levanta hasta una posición en la cual él no solamente fue librado de la muerte por manos de este faraón, sino también tiene la posición en la cual él aprende a leer, aprende a escribir, aprende las costumbres, aprende las tradiciones de los egipcios, pero se va dando cuenta de que a pesar de todo lo que había en el mundo, él pertenecía a un pueblo que estaba sufriendo, a un pueblo que estaba pereciendo. Entonces su sangre clamaba por justicia y empezó él a sentir ese amor, esa compasión por aquellos que estaban siendo sujetos a esclavitud. Y entonces vino él y, tratando de defender a uno de sus hermanos, dice, cometió un asesinato, le quitó la vida a un egipcio y tuvo que escapar. Al momento en que él escapa, pasa el tiempo en Madián y se encuentra nuevamente con Dios. Dios lo llama para cumplir el propósito por el cual él lo llamó y lo llevó hasta ese lugar.
hablar el pueblo, que se levantaran jueces, que se levantaran profetas a reprenderlos porque se desviaban del camino de Jehová. Ellos veían y decían en sus corazones: yo he codiciado, yo he robado, yo he matado, yo he hurtado. Entonces no me conviene estar cerca de Dios. Ellos se apartaban de Él y seguían caminos, seguían dioses que a su criterio les permitían hacer lo que nacía en sus corazones. El problema es que todo aquello que nacía en sus corazones no era algo para su bienestar, no era algo positivo, no era algo que les iba a ayudar a poder vivir plenamente. Entonces venían nuevamente los siervos de Dios a explicarles por qué razón Jehová los reprendía, por qué razón Jehová venía y permitía que en este caso el pueblo tuviera que atravesar una serie de dificultades, porque al final cada dificultad que ellos atravesaban era provocada por cada una de sus decisiones. Al final todo era un efecto dominó. Las decisiones que el pueblo tomaba provocaban el castigo sobre ellos. Tenemos el ejemplo del rey Acab con su esposa Jezabel, cómo es que la mala administración del reino y la introducción, en este caso de las costumbres ajenas, y al levantar dioses falsos y a realizar ritos y cultos paganos, provocó que al final el dominio, en lugar de tomarlo el rey, lo tomara la reina, y lo tomaran en este caso el pueblo extranjero. Podemos ver que el pueblo siempre tuvo permitido hacer todo, y nosotros como creyentes podemos hacer todo lo que queramos. Podemos ver televisión, podemos practicar un deporte, podemos ver una película, podemos salir, podemos entrar, podemos estudiar, podemos trabajar. Todo nos está permitido. Hay muchas cosas que la ley, hablando de forma humana, nuestra ley nacional no nos prohíbe. Pero nosotros tenemos que cuestionarnos: todo me está permitido. Yo puedo hacer muchas cosas, puedo practicar un deporte, puedo pintar, puedo escuchar la radio, puedo cantar. Todo me está permitido, todo está permitido. Pero dicen, no todo es provechoso. Hay cosas que no me van a aprovechar, que tal vez no van a ser constructivas para mi vida. Porque, por ejemplo, si yo soy un estudiante y yo quiero sacar buenas notas y quiero, ya ahorita estamos en un tiempo de independencia, yo quiero aparecer en el cuadro de honor, no va a ser provechoso para mí que pase toda mi semana viendo televisión y no entregar ni una sola tarea. No me va a ayudar a cumplir el propósito que yo tengo en mí. No me va a ayudar a cumplir ese propósito, más no va a ser provechoso. Nadie me lo está impidiendo, pero no es provechoso para mi vida. Allí vemos cómo es el cumplimiento de esta palabra y cómo pasó con el pueblo de Israel. Dios les dejó mandamientos, les dejó leyes y estatutos que debían cumplir. ¿Para qué? Para poder cumplir con el propósito por el cual Él los había llamado. Los llamó a ser una nación santa, los llamó a ser un pueblo escogido sobre el cual Él iba a manifestar su presencia. Pero las acciones que ellos tomaban al final del día no ayudaban a que cumplieran ese propósito. Todo lo contrario, cada vez más se apartaban de Él, de tal manera que incluso Él vino a su pueblo y dice: y los suyos no le reconocieron. Aquellos que estaban más apegados a las costumbres, aquellos que conocían o presumían conocer al pie de la letra todas las escrituras, todas las leyes, que a su criterio las cumplían todas, al final eran quienes menos reconocían a Cristo como su Salvador. Quienes decían: este no puede ser, no puede ser este el Hijo de Dios, porque Él no proviene
adorar el nombre de Dios. Ese era el propósito que ellos tenían desde antes de la fundación del mundo, y ese propósito que nosotros también tenemos, por el cual nosotros fuimos creados y fuimos llamados. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el pueblo salió y sintió un momento en el cual ya no había problemas, ya no había aflicción, no había tensiones, se dejó dominar por todo lo que ellos pensaban y anhelaban en su corazón. Ellos pensaban, ahora ya puedo tomar todas las posesiones que hay. Ellos llevaron oro de los egipcios y ahora decían, estas posesiones son nuestras, entonces vamos y construyamos un Dios para adorar. Y esas posesiones Dios permitió que las llevaran como pago de alguna manera por todo el servicio que ellos habían hecho, aunque de manera forzada, y que al final nosotros podemos ver que incluso sirvió para que ellos tuvieran ese altar y ese momento, ese lugar en el cual poder tener un momento de adoración y comunión con Dios. Pero ellos en su corazón se dejaron dominar. Cuando caminaron a través del desierto y ellos sentían sed, se dejaban dominar por esos impulsos y esos deseos de decir, bueno, acá no hay ni siquiera agua. En Egipto tampoco se les daba agua a más no poder. Tenían su servicio, en este caso de agua, pero tal vez tomaban agua 1 o 2, 3 veces al día. No era que tomaran agua a cada momento porque ellos eran esclavos, no tenían ese derecho como lo podían tener los terratenientes o los oficiales del faraón. Pero nos damos cuenta que ellos se dejaron dominar por esos impulsos, por esos deseos, y dijeron, bueno, Dios nos sacó, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde está eso que se prometió? Porque lo quiero ya. Yo no quiero esperar más, ya esperé tanto. Y nos damos cuenta cómo es que el pueblo de alguna manera se dejó dominar por sus deseos, olvidando el propósito por el cual salieron, que era adorar a Dios. Porque vemos en la historia del pueblo de Israel cómo cuando ellos atravesaron el mar, ellos también atravesaron el mar rojo y adoraron a Dios. ¡Qué victoria maravillosa! Y Miriam cantó y todo el pueblo cantó delante de Dios y expresaron gratitud a Jehová. Pero vino un problema y se acabó la gratitud y se acabó el deseo de glorificar a Dios y se acabó el deseo de buscar de Dios y de pedirle a Él. Si después de tantos años de haber pedido vieron la manifestación del poder de Dios de una manera maravillosa, como Él los libró de la esclavitud y aún destruyó por completo a sus enemigos, sepultándolos en el mar, como si Dios había logrado hacer esos prodigios, ¿cómo no iba a ser capaz de suplirles agua? Y vino Él y cuando se encontraron el agua y la fueron a probar, el agua sabe horrible, sabe feo, es amarga, no la podemos tomar, mejor hubiéramos muerto en el desierto. Volvieron otra vez, porque nada satisfacía sus deseos, y humanamente nosotros vamos a tener cada día nuevos intereses, nuevos deseos, porque todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y viene Moisés y ora a Jehová, corta una rama de un árbol y endulza con esa rama las aguas, y el pueblo toma agua. ¡Qué rico! Tomaron agua, siguieron caminando y se dieron cuenta que otra vez había sed, que había hambre, que el sol estaba muy fuerte, y Dios, incluso protegiéndolos del sol, levantó una columna de nube que los guiaba durante el día y una columna de fuego que los guiaba durante la noche. Pero el pueblo ahora quería comer carne. Entonces nos damos cuenta que ellos se dejaban dominar por esos deseos que se manifestaban en su corazón cada día, y se dejaban dominar por eso, y ese problema o esa ausencia o esa necesidad que iba sufriendo en sus corazones se volvía más grande que la gratitud que ellos tenían hacia Dios, que el deseo de alabar a Dios, que el deseo de buscar a Dios. Era lícito que ellos sintieran necesidad, claro, eran humanos, tenían hambre, todos hemos sentido en algún momento hambre. Era lícito
enfocarnos no solo en la piedad, sino también en la búsqueda de la presencia de Dios. Se lo decía muchas veces a Timoteo: tú ejercítate en la palabra, en la enseñanza, procura retener lo que has aprendido y expresarlo a otros. Si hay algo en lo que nosotros debemos aprovechar nuestro tiempo es en buscar de Dios. Todo nos es permitido hacer, pero ahora que el tiempo es cada vez más corto, ahora que los segundos tardan tan poco, mucho menos que lo que tardaban antes, ahora tenemos que considerar cuán valioso es el tiempo y tomar en cuenta que podemos hacer tantas cosas en la vida. Ante tantas circunstancias vamos a reaccionar de forma distinta, pero en medio de todo lo que pase, tratemos de tener un momento y considerar qué debería hacer, qué me aprovechas más hacer en esta situación, qué puedo yo hacer en este momento, en este lugar, en la condición en la que me encuentro ahora, si es un momento de aflicción, si es un momento de gozo, si es un momento de tristeza, si es un momento de escasez, si es un momento en el que hay abundancia. Bueno, en este preciso momento, ¿qué me conviene más? ¿Qué me edifica más? De todo lo que yo puedo hacer, tantas opciones que hay en el mundo, de todo lo que yo puedo hacer, ¿qué me aprovecha más? Meditemos en eso y tratemos la manera de hacer aquello que nos aproveche más para poder, como lo dijo Cristo, tener vida y tenerla en toda su plenitud, en abundancia, en paz, en gozo. Tratemos siempre de buscar de Dios, de acercarnos a su palabra, porque al final del camino nos vamos a dar cuenta que esto es lo único que nos edifica, es lo único que fortalece nuestras vidas y lo único que sustenta nuestra fe y nos acerca más hacia el propósito que tenemos de servirle, de adorarle, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Busquemos de la palabra de Dios y acerquémonos a Él un versículo a la vez.